Hola, buenas tardes. Sean bienvenidos a este curso. Esperamos que esta información que vamos a ver el día de hoy, 5 puntos básicos, fiscales y contables, sean de mucha utilidad para su negocio y para su actividad laboral y profesional. Me presento, mi nombre es Judith Rosa, soy contador público, egresada de la Escuela Bancaria y Comercial y tengo más de 20 años de experiencia en la actividad profesional. Tenemos un despacho, AMBA Consulting, en el que prestamos nuestros servicios y del cual, si requieren de nuestros servicios, estamos a sus órdenes. Los 5 puntos fiscales y contables que debes de saber al emprender un negocio o al activarte en tu vida profesional y laboral. Los 5 puntos que vamos a ver son la información básica que debe de saber todo contribuyente o toda persona o toda empresa que está registrada ante el SAT y que tiene que tributar. ¿Cuáles son los tipos de ingresos por los que se debe de pagar un impuesto? ¿Cuáles son las deducciones y los requisitos de las deducciones? ¿Cuáles son las declaraciones que se deben de presentar? Y por último, ¿cuáles son los comprobantes fiscales? Para empezar, quiero platicar con ustedes qué son los impuestos y por qué tenemos que pagar impuestos. Pues los impuestos no son más que esta aportación que hacemos toda persona que tiene un ingreso legal y una vez que nos integramos a la actividad económica del país, es una aportación que nosotros tenemos que dar al Estado para que el Estado pueda costear y pueda llevar a cabo todas las actividades, sustentar todo aquello que necesita el país en infraestructura, en carreteras, hospitales, escuelas, salud, todas las necesidades del país. Pues ¿de dónde se van a pagar? De parte de los impuestos. Vamos a ver de qué manera se clasifican los impuestos. Los impuestos los vamos a clasificar dependiendo de cómo se cobran, en directos o indirectos. Los impuestos directos son aquellos que van a recaer sobre nuestro ingreso propio, sobre la utilidad de algún negocio que tengamos o sobre algún bien patrimonial. Por ejemplo, tenemos que pagar el impuesto al automóvil nuevo o el predial que pagamos sobre nuestra casa y el impuesto que pagamos sobre nuestro sueldo o sobre la utilidad de algún negocio. Por eso es un impuesto directo, porque nosotros tenemos que ir directamente a pagarlo a las autoridades competentes. También van a ser impuestos indirectos, aquellos que nosotros pagamos a través de la compra o el pago de algún servicio o la compra de algún bien. Por ejemplo, está la gasolina, en donde pagamos un IEPS, pagamos IVA. También está en los cigarros, por ejemplo, ahora las bebidas endulzadas. También tenemos, por ejemplo, cualquier otro bien que compramos, el IVA. O sea, el IVA es un ejemplo muy claro porque todo o la mayoría de los productos que compramos incluyen un IVA. Entonces, es un impuesto que pagamos de manera indirecta, pero que las personas que cobran ese IVA, el proveedor, va a tener que pagar al SAT. También vamos a clasificar los impuestos dependiendo de en dónde se cobren. Esto es impuestos federales, donde la tasa que se va a cobrar y la base va a ser a nivel general para todo el país, como es el impuesto sobre la renta, como es el IVA, como es el IEPS. También tenemos impuestos estatales que ya se pagan de acuerdo a cada estado va a determinar qué impuesto va a cobrar o la tasa que va a cobrar. Por ejemplo, tenemos el predial, la tenencia, el impuesto sobre pago de nóminas, el impuesto sobre automóviles nuevos. Cada estado va a decidir qué tasa va a cobrar. Tenemos el ejemplo muy claro del impuesto sobre nóminas. El impuesto sobre nóminas en la Ciudad de México y en el Estado de México es el 3%, pero hay otros estados que cobran el 1 o el 2%. Va a depender de cada estado y también tenemos impuestos municipales. Los impuestos municipales pues ya son más locales y como ejemplo tenemos cuando a lo mejor queremos hacer algún espectáculo en algún lugar público, nos van a cobrar un impuesto, pero eso ya se va a quedar en el municipio y no se va a pagar ante el SAT, va a ser en el municipio. Pues una vez que ya sabemos
qué son los impuestos, por qué los tenemos que pagar y la manera en que se pagan y cómo se clasifican, pues quiénes deben de pagar impuestos. Todas aquellas personas que tenemos una actividad lícita por la cual obtenemos un ingreso, ya sea por sueldos y salarios, por tener un negocio propio. Una vez que tenemos alguna actividad económica, tenemos la obligación de contribuir con el Estado. Y bueno, pues ahora lo que quiero es compartirles cuáles van a ser todos los trámites que vamos a hacer para integrarnos a la actividad económica y pagar los impuestos, y que vayamos viendo las opciones que tenemos también de fuentes de ingreso, que también veamos que quizá ahorita solamente estamos pagando impuestos porque somos empleados de alguna empresa o porque ofrecemos nuestros servicios profesionales en alguna empresa también de forma independiente, un médico, por ejemplo, puede ser un contador, un abogado, o porque tenemos una empresa. Sin embargo, siempre vamos a tener la oportunidad de iniciar un negocio propio, de incluso entrar como accionista en alguna empresa. Y aquí es en donde considero importante que debemos de saber cuáles son todos ellos ingresos por los que debemos de pagar un impuesto, cómo se clasifican, y antes de eso, qué es lo que hay que hacer para darnos de alta en Hacienda. Dentro de nuestras obligaciones está inscribirnos en el RFC, es realizar el trámite de la firma electrónica y mantener actualizada la información ante el SAT. Estas son nuestras principales obligaciones. Mantener actualizada la información ante el SAT es tener nuestro domicilio correcto. Si hacemos algún cambio de domicilio ante el SAT, siempre tenemos que notificarlo. Si, por ejemplo, estamos dados de alta como sueldos y salarios, pero queremos iniciar un nuevo negocio, tenemos que ir a dar aviso a las autoridades y obviamente nuestras obligaciones van a aumentar. Y si tenemos que suspender por algún motivo, razón, ya sea que estamos por sueldos y ahora vamos a iniciar un negocio y tenemos que suspender sueldos o queremos ampliar también nuestros ingresos, también es un aviso que tenemos que dar al SAT. La información básica, como punto número 1, la información básica que debe de contar todo contribuyente y que además debe de resguardar, independientemente de que muchas veces se lo confíen al contador, también tenemos la obligación de nosotros resguardar nuestra información. Es muy importante que ustedes siempre tengan una copia de su información fiscal. Vamos a empezar por la constancia de situación fiscal. La constancia de situación fiscal viene siendo, digamos que casi el acta de nacimiento de una empresa o el registro como persona ante el SAT, en donde va a venir información importante como cuándo nos dimos de alta en Hacienda, lo que tenemos, nuestra CURP, muy importante, el correo electrónico que demos en el registro, la fecha en la que vamos a iniciar nuestras operaciones, el régimen en el que vamos a tributar, es decir, los vamos a ver más adelante, a qué nos vamos a dedicar y de qué forma nos van a cobrar los impuestos, y cuáles son las obligaciones fiscales y las declaraciones que debemos de presentar. Toda esta información va a venir en una constancia de situación fiscal como esta. Yo creo que todos o la mayoría de los que estamos aquí, de alguna manera, pues ya pagamos impuestos y debemos de tener presente nuestra constancia. Debemos de cerciorarnos que nuestra información está correcta y actualizada. Como pueden ver, aquí se marca una fecha de inicio, el nombre en este caso de la empresa. Aquí se nota que está activa a partir del 1994. Se muestra acá arriba el RFC, la dirección, la actividad económica a la que se va a dedicar, el régimen en el que va a tributar, y abajo van a venir las obligaciones de las declaraciones y de los impuestos que debe de pagar. Actualmente ya es costumbre que los proveedores o los clientes te soliciten tu constancia de situación fiscal para certificar que de verdad estés dado de alta y que te encuentres activo. Por eso es que en algunas ocasiones le solicitan una constancia vigente. Si se dan cuenta, esta tiene fecha del 2018, pero normalmente te van a solicitar una vigente porque ahí va a aparecer si realmente estás activo o no estás activo y cuáles son las obligaciones por las que tú puedes expedir incluso un comprobante.
porque aquí te va a decir qué tipo de obligaciones, qué tipo de actividades vas a realizar. Por otro lado, también tenemos lo que es la contraseña. Esta contraseña es de 8 dígitos y muchas veces se confunde con la firma electrónica. Esta contraseña nos va a servir para poder presentar nuestras declaraciones, para corregir nuestros datos, domicilio, correo, reanudar o dar de baja actividades, descargar nuestras facturas del SAT. Nosotros podemos recabar tanto las facturas emitidas como las recibidas en el portal del SAT y realizar algunas otras declaraciones informativas. También esta contraseña es muy importante, es muy básica, que no la olvidemos y que igual, como se la damos al contador, la tengamos nosotros resguardada para cualquier eventualidad que necesitemos del SAT. Por otro lado, también tenemos que tramitar la firma electrónica. La firma electrónica es una serie de archivos que nos van a dar esa identidad como persona y ya no vamos a necesitar ni incluso la firma autógrafa. Estos archivos son confidenciales también. Se componen por 4 archivos, que es el .key, el .ser y el .rec. No sé si recuerden cuando fueron al SAT a hacer su trámite, les tomaron las huellas digitales, fotografías. Todo esto está encriptado en un archivo y este archivo es la firma electrónica que ha cambiado de nombre constantemente. Empezó por ser la FEA, la FIEL, ahora es la e-firma. Entonces también es muy importante que tramiten la firma electrónica porque además de servirnos para hacer trámites ante el SAT, también nos va a servir para hacer trámites ante el Seguro Social. Ahora ya lo piden incluso en la titulación, te piden tu firma electrónica para firmar. Entonces cada vez se va haciendo más importante y la verdad es que perder estos archivos es un poco engorroso volver a tramitar una firma electrónica porque actualmente el SAT no está dando muchas citas o las da demasiado espaciadas. Es muy importante que tengan ese resguardo de esta información, igual junto con una contraseña. Estos archivos no se pueden abrir. Lo único que van a poder abrir es el que dice .ser. Este archivo lo que va a contener, como pueden ver aquí en el ejemplo, es el nombre de la persona, la vigencia de esta firma electrónica, que actualmente la vigencia es de 4 años y es muy importante renovarla antes de que venzan los 4 años. Por otro lado, también tenemos el sello digital. El sello digital es un archivo que nos va a servir para timbrar nuestras facturas. Si nosotros no tenemos este sello digital, no podemos facturar y pues por ende no podemos cobrar. Entonces también es muy importante que se haga el trámite. Este trámite se hace con la firma electrónica. Una vez que tenemos la firma electrónica, podemos tramitar nuestro sello digital. Y igual se compone por 4 archivos, un .sdg, un .ser y un .key. De igual manera, estos archivos no se pueden abrir, no se pueden leer, simple y sencillamente son archivos que están codificados de una forma que les sirve al SAT pues, para realizar los trámites y timbrar las facturas. ¿Y cómo podemos ver nuestro sello digital plasmado en una factura? Aquí hay un ejemplo, está una factura y como pueden ver está la parte del sello digital, donde dice sello digital del emisor y sello digital del SAT. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nosotros realizamos una factura, ya sea en el portal del SAT o a través de un programa, nosotros en cuestiones de microsegundos se manda al portal del SAT con nuestro sello, el SAT valida que nuestra información es correcta y te la regresa igual en cuestión de microsegundos y te pone un sello. Por eso siempre van a ver en una factura el sello digital y el del SAT y el sello del emisor. Sin embargo, este sello digital puede ser cancelado por las autoridades. Actualmente hay una vigilancia profunda para todos los contribuyentes y a las causas por las que nos pueden cancelar un sello, es decir, que no vamos a poder facturar y por ende no vamos a poder cobrar y operar, es si no presentas declaraciones, más de 3 declaraciones consecutivas, esto previo a un requerimiento.
Los requerimientos nos van a llegar por medio de un buzón tributario. Cuando se emitan CFDIs para operaciones inexistentes, no sé si han escuchado hablar de los EFOS, que son las empresas que facturan operaciones simuladas. Si el SAT se da cuenta de que estamos facturando operaciones simuladas que en realidad no se están llevando a cabo y que esto da pie a que sean operaciones pues de lavado de dinero, te van a cancelar los sellos. Si no presentas una declaración anual, también cuando la autoridad presume que tú eres un EFO, una empresa que factura operaciones simuladas, o cuando el SAT descubre que tú tuviste operaciones simuladas con otra empresa o con otra persona, también puede cancelarte los sellos digitales. Entonces hay que tener mucho cuidado también de todas las operaciones que hacemos, que cerciorarnos que las empresas con las que tenemos trato no sean una EFO, porque nos pueden cancelar nuestro sello. ¿Y cómo nos podemos cerciorar? Nuevamente, como vimos al principio, pues solicitando la constancia de situación fiscal para ver que efectivamente están activos. Otra forma de cerciorarnos que nuestro proveedor está bien ante Hacienda, pues es pedir la constancia de la opinión de cumplimiento. De esa vamos a hablar en un momento. También la obligación que tiene el contribuyente es activar el buzón tributario. El buzón tributario es lo que antes era el buzón convencional y ahora el SAT, en lugar de mandarnos un documento vía correo convencional, ahora nos van a mandar un correo electrónico en donde nos van a avisar que tenemos que revisar nuestro buzón tributario porque nos llegó un aviso. Para activar nuestro buzón tributario, tenemos que hacerlo mediante la firma electrónica. Una vez que accedemos al buzón o al SAT, el SAT nos va a pedir de 1 a 5 correos electrónicos para que ahí nos puedan mandar el mensaje de tienes un aviso o tienes una notificación del SAT. Nos va a pedir un número de celular para que también nos pueda mandar un mensaje a través de un celular. Y una vez que nosotros damos el correo electrónico y el número de celular, nos va a pedir que confirmemos los datos. Nos va a llegar un correo electrónico o un mensaje de texto que tenemos que confirmar. Es obligatorio activar este buzón tributario. Así es como pueden ver ustedes cuando entran al portal del SAT y quieren observar el buzón tributario. Hay una parte que dice mis expedientes y aquí van a poder observar mensajes no leídos, mensajes leídos y nos va a estar notificando. El primer mensaje que van a tener es el buzón de respuesta del registro, como lo pueden ver aquí, que dice respuesta al registro o actualización en medios de contacto. Ese es el primer mensaje que van a tener. Y una vez, si ustedes cumplen periódicamente con sus obligaciones, con sus declaraciones, quizá no les llegue nunca ningún aviso. Pero si dejan de cumplir con alguna declaración, puede ser que les llegue un aviso. Otro aviso que les puede llegar es cuando algún proveedor les quiere cancelar su factura. Si es mayor a 5,000 pesos, el proveedor tiene que mandar un mensaje para que le solicite que por favor cancelen la factura, le autoricen y entonces te va a llegar un correo de tienes un mensaje en tu buzón tributario, entonces tendrás que ir a tu buzón, abrir el mensaje y te va a decir el proveedor X, Y y Z te solicita la cancelación de esta factura o de este folio y bueno, ya de ustedes sabrán si aceptan la cancelación o no la aceptan. ¿Por qué es importante activar el buzón tributario? ¿Por qué? Pues porque si no lo activamos nos vamos a hacer acreedores a una multa de mínimo 3,080 pesos a 9,250 pesos. Ya se puso un plazo, el plazo ya venció para las personas morales, entonces si actualmente no han activado su buzón tributario, les recomendamos que si son una persona moral o una empresa, activen su buzón para que no se hagan acreedores a la multa. Y para las personas físicas, el plazo es a más tardar el 30 de noviembre.
Otro punto muy importante de la información que debe de contar el contribuyente es la opinión de cumplimiento. Es muy importante que puedan consultar por lo menos una vez al mes cómo están ante el SAT. Si el SAT los tiene como un contribuyente cumplido o no. Esta opinión de cumplimiento también se conoce como el formato 32D. Y también muchas veces los clientes o los proveedores te piden esa opinión de cumplimiento para saber que efectivamente estás cumpliendo con tus obligaciones en el SAT. La opinión te va a servir, pues, para hacer trámites también con otras entidades gubernamentales. Te va a servir para hacer operaciones entre cliente-proveedor, entre particulares. También para licitar con el gobierno, pero también te va a servir incluso para hacer trámites ante el SAT, ante el Seguro Social, ante el Estado de México, la Ciudad de México. ¿Y qué va a venir en esa opinión de cumplimiento? En esa opinión de cumplimiento va a venir tu RFC, va a decir si estás activo o no, y te va a decir si has presentado declaraciones. Sin embargo, esta opinión de cumplimiento no dice si estás cumpliendo de manera correcta o no, si tus impuestos están pagados de manera correcta o no. No lo va a decir, solamente va a decir que has presentado tus declaraciones, pero no va a juzgar la veracidad o no de lo que se ha estado presentando. Así se ve una opinión de cumplimiento positiva, en donde va a haber un folio, va a haber el RFC, el nombre o la razón social de la empresa, y aquí va a decir positivo. Si dice positivo, quiere decir que aparentemente hemos presentado y estamos al corriente de nuestras obligaciones. Pero también hay una que es negativa, y entonces así se va a ver, y aquí va a decir, por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido negativo. ¿Y qué va a pasar? Que nos va a decir qué es lo que está pendiente o qué es lo que la autoridad tiene pendiente. Y aquí podemos ver un ejemplo de qué es lo que en este caso podría tener pendiente esta persona. Dice que no ha presentado su declaración anual del 2019 y que además tiene que presentar como RIF el segundo bimestre y el tercer bimestre. Entonces, esta es una opinión de cumplimiento negativa. Y es muy importante que una vez que se den cuenta, subsanen esta información, porque si no, ahorita ustedes ya se dieron cuenta y pueden evitar una multa si es que presentan declaraciones antes de que la autoridad se los requiera. Y vamos a ver los tipos de ingresos. Pues ahora sí vamos al segundo punto de estos 5 puntos importantes. El segundo punto es los ingresos, los tipos de ingresos. Y vamos a empezar por el primero, el más común, y por el que muchos o la mayoría alguna vez ya hemos pasado, que es el ingreso por sueldos, salarios o asimilados. Cuando uno se integra a una empresa, normalmente nos pagan por sueldos y salarios. ¿Y qué va a formar parte de ese ingreso por sueldos y salarios? En este caso se van a incluir el aguinaldo, las vacaciones, la PTU, la prima vacacional, también alguna otra prestación que nos den, como algún bono de asistencia, bono de puntualidad, horas extras, ayuda de alimentación, todas aquellas otras prestaciones que se le llaman prestaciones de previsión social, también van a formar parte de nuestro sueldo. Entonces, este es el primer ingreso por el que nosotros podemos percibir un ingreso. Y otro va a ser asimilados. El sueldo asimilado se asemeja a sueldos y salarios, sin embargo, los asimilados no van a percibir prestaciones de seguridad social. Los asimilados normalmente se usan para aquellas personas que forman parte de una sociedad o asociación. Entonces, en lugar de pagarles por sueldos y salarios, en lugar de darles seguro social y en lugar de darles todas las prestaciones que se les pudieran dar, solamente se les paga un honorario asimilado. Sin embargo, el tratamiento es muy similar al sueldo. La única diferencia es que no hay prestaciones y no hay seguro social. Ok, ¿quiénes pueden pagar honorarios asimilados? Pues el consejo directivo de una empresa, las sociedades civiles y asociaciones que lo pagan como un anticipo a utilidades.
Esto es toda asociación civil o sociedad civil que se crea a sus mismos socios, le paga a cuenta de una utilidad un honorario asimilado a salarios. Y también podrán cobrar como asimilados a salarios aquellas personas que presten un servicio profesional, que no forzosamente van a dar una factura con un IVA y que se hace un contrato solamente por una prestación laboral por un tiempo determinado y se le va a llamar igual un honorario asimilado por una prestación en especial, un trabajo especial, y no va a causar obviamente ninguna relación laboral de subordinación. Esto quiere decir que no será una relación de jefe y empleado o patrón y empleado. Es como un trabajo independiente, pero no va a dar una factura. En este caso, la empresa que lo contrate le va a hacer un recibo similar al de sueldos y salarios. Este es el primer tipo de ingresos y ahora también vamos a ver quién más puede pagar un asimilado. También aquellas personas que trabajan como funcionarios en entidades federativas y municipios pueden cobrar como asimilados. Los miembros de las Fuerzas Armadas, los miembros de sociedades cooperativas y, como ya lo habíamos comentado, personas que presten servicio a una empresa en sus instalaciones para un trabajo determinado y aquellas personas que trabajen también como comisionistas. ¿Cuáles van a ser las obligaciones a aquellas personas que trabajan o que ganan ingresos por sueldos, salarios y asimilados? Bueno, si obtuvieron ingresos mayores a 400,000 pesos, deben de presentar una declaración anual. También, si trabajaron para más de 2 patrones, están obligados a presentar declaración anual, aun y cuando sus ingresos no hayan rebasado 400,000 pesos. Si dejaron de trabajar en alguna empresa antes del 31 de diciembre, están obligados también a presentar declaración anual. Si además de que obtuvieron ingresos por sueldos, también tuvieron otros ingresos por honorarios, por arrendamiento, por una actividad empresarial, pues también tienen que sumar todos los ingresos y presentar su declaración anual. Si en el caso de que hayan tenido ingresos por jubilación, por liquidación o por pensión, también. Y también si obtuvieron ingresos exclusivamente de sueldos, pero también intereses, de repente tienen cuentas bancarias, cuentas de ahorro que les da ingresos por intereses, también estarán obligados a presentar una declaración anual. Pero así como también tienen obligaciones, tienen derechos. Entonces, independientemente de, van a poder deducir gastos personales, lo que le llaman deducciones personales, y poder pedir la devolución en el caso de que se haya retenido o que hayan pagado un excedente de impuesto. ¿Qué quiere decir? La empresa les retuvo, por ejemplo, a lo largo del año 10,000 pesos de impuesto, pero la empresa no sabía que ustedes iban a tener gastos personales. Los vamos a ver más adelante. Entonces, cuando ustedes hacen su cálculo anual, resulta que ese impuesto de 100,000 pesos, perdón, de 10,000 pesos, al momento que hacen su cálculo anual no eran 10, eran 9. Entonces, por esos 1,000 pesos de diferencia pueden solicitar una devolución de impuestos. Ese es uno de sus derechos. Ahora, ¿quiénes no están obligados a declaración anual? Bueno, pues aquellas personas que solamente obtuvieron ingresos de un solo patrón y que no rebasaron los 400,000 pesos. Hasta aquí es el tema de sueldos y salarios y vamos a pasar a otro ingreso. Otro ingreso por el que ustedes también pueden cobrar, digamos que no cerrarnos a que solamente estoy ahorita como asalariado, sino que no sabemos cuánto se nos puede presentar la oportunidad de tener un ingreso por renta, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? Entonces, puedo tener un ingreso por renta de mi casa, por renta de un edificio, de un departamento, un local comercial, un terreno, una bodega. Y estos ingresos se van a tener que declarar.
Si una empresa, si una persona física le renta a una empresa, está obligada a retenerle el 10% del impuesto sobre la renta a esa persona física. Y esa retención se la van a poder disminuir de su impuesto a pagar cada mes. Aquí tenemos un ejemplo del cobro de rentas entre particulares. Lo que les comentaba. Una persona física puede rentar, por ejemplo, su casa a otra persona física, no le va a cobrar IVA, nada más tiene que expedir una factura. También puede ser que a otra persona le rente a una empresa una casa. ¿Cuándo sucede esto? Cuando de repente traen gente del exterior o de otro estado de la República y para no pagar pues hospedaje por mucho tiempo, buscan una casa. Entonces, pues si yo soy dueña de una casa y quizá no la estoy habitando, se la puedo rentar a una empresa. Solo que en este caso, como se la voy a rentar a una empresa, le tengo que cobrar IVA porque además se la voy a rentar amueblada. Entonces aquí, en este caso, como es una casa habitación, le voy a cobrar IVA por rentársela amueblada. Otro ejemplo de renta es cuando una persona le renta su casa a una empresa, pero esta casa no está amueblada. Entonces, sí va a haber una retención del 10% de IVA. ¿Qué va a pasar? Yo como dueño de la casa le voy a cobrar 1,000 pesos, pero la empresa está obligada a retenerme el 10% de ese ingreso. Por lo tanto, me va a pagar a mí nada más 900 pesos. Y esos 100 pesos que a mí me retuvo, los voy a poder disminuir cuando tenga que pagar impuesto al siguiente mes. Otro ejemplo de arrendamiento es la renta de casa habitación amueblada o de algún local a otra persona física o a otra empresa. Entonces, igual, de la misma manera voy a cobrar la renta, el IVA, y la empresa me tiene que retener tanto el 10% de impuesto sobre la renta como las 2/3 partes del IVA. Y el neto a pagar van a ser, en este caso, en el ejemplo, 953 pesos. De igual manera, cuando tenga que pagar esos impuestos, pues yo puedo disminuir del impuesto a pagar esos 100 y 106 que me retuvieron y para pagar un poco menos de impuestos. Y también se puede hacer el cobro de arrendamiento o de renta entre empresas. En el caso de que se hace el cobro entre empresas, pues no va a haber retención de impuesto. La retención solamente va a ser cuando una empresa le renta a una persona física. En este caso es entre empresas, solamente se cobra IVA y hasta ahí. Hay una opción cuando nosotros rentamos nuestra casa, que es exclusivamente casa, no local comercial. Es cuando nosotros rentamos nuestra casa y sabemos que no tenemos deducciones o gastos que disminuir para pagar nuestros impuestos. La ley te dice que tienes la opción de deducir el 35% sobre el ingreso de lo que tú vas a cobrar. Si tú optas por esta opción de disminuir el 35% de tus ingresos, tienes que seguir esta opción durante todo el año. Una vez que termine el año puedes cambiar de opción. Antes no. Entonces no vas a requerir de comprobantes de gastos y solamente vas a disminuir el 35% para la base de impuestos y vas a pagar impuestos solamente sobre 650. Y volvemos a recordar, solamente es para casa habitación. Otro de los ingresos que también se nos puede presentar la oportunidad, nunca sabemos cuándo, podemos dar una asesoría o podemos trabajar, aun y cuando estemos trabajando en una empresa como sueldos y salarios, pues tenemos también la posibilidad de hacer trabajos profesionales independientes para otras empresas. Entonces, este es otro tipo de ingreso que son los honorarios profesionales. En este rubro se encuentran, por ejemplo, los ingenieros, arquitectos, médicos, contadores, diseñadores, bueno, infinidad de profesiones que pueden prestar sus servicios a cualquier empresa. Y aquí lo único es que también las empresas a las que nosotros prestemos un servicio nos van a retener el 10% de IVA y las 2/3, el 10% de ISR y las 2/3 partes de IVA.
Aquí tenemos un ejemplo en donde nosotros vamos a cobrar de una persona física a otra persona física 1,000 pesos de honorarios, les vamos a cobrar el IVA y no nos va a retener nada. Entre personas físicas no se retiene. Ahora, si nosotros como persona física le prestamos los servicios a una empresa, entonces sí la empresa nos va a retener el 10% sobre el ingreso, que es el ISR, y las 2/3 partes de IVA. Y nos va a pagar, en este caso del ejemplo, 953.33 pesos. Esas retenciones, como lo vuelvo a comentar, lo podemos disminuir cuando tengamos que pagar el impuesto en el siguiente mes. Ahora vamos a otra actividad. Igual tenemos la posibilidad de incursionar ya sea en una actividad comercial, en una actividad industrial o incluso en una actividad ganadera. Entonces, otra actividad por la que obtenemos ingresos puede ser por la compraventa de cualquier producto, por la producción, extracción, transformación o acabado de algún otro producto, o incluso si nos dedicamos a la crianza de ganado, animales, bueno, pues es otra fuente de ingresos por la cual también tenemos que pagar un impuesto. Por otro lado, también otra variación de los ingresos es la que ahora se llama RIF, que es el régimen de incorporación fiscal. Este régimen es muy similar al anterior, a la actividad empresarial, con la salvedad de que el régimen de incorporación fiscal es para personas que por primera vez se están dando de alta en el SAT para una actividad comercial. Esto es que si yo soy asalariada o formo parte como sueldos y salarios de una empresa, puedo iniciar mi negocio como régimen de incorporación fiscal. Puedo dedicarme a la compraventa de cualquier producto y puedo brindar servicios. Una de las condiciones para este régimen es que el servicio que yo preste no debe de requerir título profesional. Es decir, si yo soy contadora y no voy a ejercer la contabilidad, entonces puedo tener una tienda de abarrotes, por ejemplo, una papelería, y puedo darme de alta como RIF, siempre y cuando yo no me haya dado de alta previamente como honorarios profesionales o como actividad empresarial. Entonces, no porque yo sea contadora no voy a poder tributar como régimen de incorporación. Si la actividad que yo voy a desempeñar no requiere de título, entonces puedo ingresar al SAT como régimen de incorporación fiscal. Este régimen tiene varias ventajas. Bueno, una de las primeras ventajas es que el primer año no va a pagar impuestos sobre la renta. El primer año está condonado al 100%. El segundo año sí voy a pagar solamente una parte, el 10% del total de lo que debería de pagar de impuestos. El tercer año voy a pagar el 20% y así sucesivamente hasta llegar a un 100%. Otra de las ventajas es que no voy a presentar declaración anual por este régimen. Otra ventaja más es que si nadie me pide factura, entonces yo no voy a pagar IVA. Pero esto es solamente de las operaciones que no me pidan factura. Si hay alguna persona o empresa que me pide factura, ese IVA sí lo voy a tener que enterar al SAT. Y bueno, la mayoría de los regímenes, excepto este, te dice que si haces gastos mayores a 2,000 pesos, los tendrás que pagar con tarjeta, transferencia o cheque. Este régimen te permite pagar hasta 5,000 pesos en efectivo, excepto la gasolina, en donde solo te permite pagar hasta 2,000 pesos en efectivo. Por último, vamos a ver dentro de los ingresos para personas físicas el ingreso por plataformas digitales. Este es un régimen en donde que se generó en este año justamente, a pesar de que ya se estaba trabajando con plataformas digitales, bueno, apenas en este año se está regulando y te dice también que depende de la actividad que tú desempeñes, si vas a necesitar de alguna aplicación tecnológica y va a ser el intermediario para que tú puedas tener esos ingresos,
Entonces te tendrás que regir bajo los ingresos por plataformas digitales, como son, por ejemplo, Uber, Cabify, las de hospedaje, Airbnb, todas esas, nosotros hacemos uso de la plataforma te concede de alguna manera la publicidad, te presta la plataforma para que por ahí puedas interactuar con tus clientes. Y entonces, si tenemos ese tipo de ingresos, bueno, tenemos que darnos de alta como ingresos por plataformas digitales. ¿Qué va a pasar ahí? Que nos van a retener también un impuesto. Si nosotros enajenamos o vendemos o prestamos servicios a través de la plataforma, nos pueden retener desde un 4% hasta un 5.4%, dependiendo de los ingresos que tengamos. Si tenemos 1,500, hasta 1,500 nos va a retener la plataforma hasta un 0.4%, hasta llegar a los 100,000 que nos va a retener hasta un 5.4%. Lo mismo sucedería si prestamos servicios de transporte. También, dependiendo de los ingresos, es la tasa que nos van a retener. Desde hasta 5,500 el 2% y arriba de 21,000 hasta el 8%. Cuando prestamos servicios de hospedaje, igual, de 5,500 hacia abajo el 2% y mayor a 35,000 pesos el 10%. De igual manera, esta retención que nos van a hacer la podemos disminuir cuando hagamos nuestra declaración mensual. Bueno, hay otras opciones que ya es cuando nos queremos asociar y creamos una sociedad mercantil. Los ingresos son los mismos, ya sea porque vendemos algún producto, porque realizamos alguna actividad comercial, nos podemos asociar y entonces será una sociedad anónima de capital variable, una sociedad anónima solamente, una sociedad de responsabilidad limitada de capital variable. Los ingresos van a ser muy similares a los que platicamos anteriormente. ¿Y qué va a pasar con las sociedades mercantiles? Las sociedades mercantiles van a acumular su ingreso al momento en que van a expedir el comprobante, aunque no lo cobren. Contrario a las personas físicas, solamente van a pagar impuestos sobre lo que cobren. Es decir, una persona física puede expedir hasta una factura, por ejemplo, de 1,000,000 de pesos, pero si no ha cobrado, no está obligada a pagar ni impuestos sobre la renta ni IVA. Caso contrario a las sociedades mercantiles, que si expiden una factura por 1,000,000 de pesos, tendrán para cobrarla a más tardar al 31 de diciembre. Y si no la cobraron, de todos modos van a tener que pagar el 30% sobre ese 1,000,000 de pesos. Entonces, es una desventaja de las sociedades mercantiles, que no trabajan por flujo. ¿Qué va a pasar también? Hay sociedades civiles. Las sociedades civiles solamente son para profesionistas que se unen para ofrecer un servicio. En este caso, podemos poner el ejemplo de abogados, contadores, médicos, arquitectos. Digamos que aunque prestan un servicio, no tienen especulación comercial. ¿Qué es la especulación comercial? No compran un bien y le adicionan un porcentaje de utilidad para el valor de su venta. Simplemente prestan un servicio por el cual van a cobrar honorarios, ya no como persona individual, sino como una sociedad. La ventaja de las sociedades civiles es que van a pagar impuestos sobre la renta de igual manera hasta que cobran la factura, hasta que cobran el servicio. Antes no. Entonces, esa es la diferencia entre una sociedad mercantil y una sociedad civil. ¿Cuáles son las obligaciones, nuevamente, de todas las personas, de los ingresos que hemos visto por arrendamiento, por honorarios, por plataformas, de las empresas, de la actividad empresarial? Número 1, tienen que emitir facturas electrónicas por los ingresos que obtengan, incluso aunque no los hayan cobrado. Si tienen trabajadores, pues tienen que retener el impuesto y realizar su comprobante de nómina. Otra obligación es presentar sus declaraciones mensuales y anuales. En el caso del régimen de incorporación fiscal, solamente va a presentar bimestral, no va a presentar anual.
Y para todos los demás, hacer el cálculo del IVA, del ISR y presentar lo que se le llama la declaración informativa de operaciones con terceros. También este tipo de declaraciones lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál va a ser la base para pagar un impuesto? Esta es una fórmula muy sencilla, pero a pesar de que es muy sencilla, ya para nosotros los contadores sí tiene su complejidad porque tenemos que analizar tanto las deducciones, los gastos, los ingresos. Pero básicamente la base del impuesto va a ser tus ingresos menos tus gastos o deducciones y de ahí vamos a partir para hacer el cálculo del impuesto. Vamos a hablar ahora de lo que son las deducciones generales y sus requisitos. Este vendría siendo el tercer punto de estos 5 y vamos a ver las deducciones. Bueno, voy a empezar con esta frase que es muy amplia y muy limitada. Te dice la ley que debe de ser estrictamente indispensable para los fines de la actividad. Todas las deducciones deben de ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad. ¿Por qué puede ser muy limitada y por qué puede ser muy amplia? Quiero poner en este caso el ejemplo de vamos a poner el ejemplo de un abogado que se dedica a litigar de forma independiente, que quizá no ocupe una oficina porque lo puede hacer desde su casa el trabajo y solamente tiene que salir pues a ver a sus clientes o en este caso pues a las oficinas gubernamentales que tenga que acudir. Y entonces, ¿cuáles van a ser sus gastos estrictamente indispensables? Bueno, en este caso, pues a lo mejor su vestimenta, su ropa que usa, quizás si tiene auto, la gasolina, el mantenimiento del auto, quizá algunos cursos que pueda tomar, el internet, el celular, y no sé, sea tan limitado porque no tiene una oficina, esos son los estrictamente indispensables para su actividad. Pero ¿qué pasa si este abogado tiene una oficina, tiene colegas con los que él va a colaborar y que además él va a ser el jefe y les va a pagar a sus colaboradores? Bueno, pues entonces lo estrictamente indispensable se vuelve más amplio, porque ahora tiene que pagar una renta, tiene que pagar sueldos, quizá tiene que pagar a una secretaria, a una recepcionista, material, equipo de cómputo. O sea, que conforme va creciendo, pues lo estrictamente indispensable también va creciendo, ¿no? Alguna cuota de mantenimiento, si está rentando la oficina. Y, ok, vamos ahora a una empresa, por ejemplo. Puede ser, creo que tenemos aquí gente de agencias de viajes y es exactamente lo mismo. Depende qué tan pequeño, qué tan grande o qué servicios esté proveyendo, entonces va a ser lo estrictamente indispensable. Quizá ellos, por ejemplo, tengan que viajar porque tienen que conocer los lugares que van a promocionar. Eso es un gasto estrictamente indispensable. Quizás es una oficina de 5 pisos y tienen que pagar, pues igual, más infraestructura, mantenimiento, agua, luz, renta, no sé, tiene que gastar más papelería, pues entonces igual se vuelve más amplio. Quizás se descompone algo de la oficina y hay que repararlo, ¿no? También es un gasto estrictamente indispensable. Entonces, como tal, una lista muy específica como para una persona o para una empresa, no la podemos tener. Lo único que sí es que tiene que ser todos los gastos enfocados para la actividad que desarrolla la persona o la empresa. Pero sí la ley sí nos pone algunos parámetros. Y en la ley vamos a ver deducciones que nos menciona cómo dice, gastos e inversiones indispensables para llevar a cabo tu actividad. Como mencionaba yo, puede ser el equipo de cómputo que necesitamos, el edificio, también podemos comprar un edificio o rentarlo, puede ser el automóvil, maquinaria, dependiendo de a qué nos vamos a dedicar. Bueno, pues en este ejemplo de las inversiones, que se le llama comúnmente en nuestro argot activo fijo, se va a deducir, pero vía depreciación. Esto quiere decir que si compramos un automóvil, no lo vamos a deducir al 100% en el mismo año. En el caso de los automóviles, lo vamos a deducir en 4 años, el 25% anual. Y obviamente también va a haber limitantes que vamos a ver más adelante. Otras deducciones que tenemos permitidas va a ser el pago de sueldos y salarios. También
bajo algunas limitantes y reglamentaciones. Las cuotas que paguemos al Seguro Social, al IMSS, al Infonavit, el SAR, por ejemplo. También los gastos de mantenimiento, como dice aquí, de agua, luz, también el predial. Si también pagamos intereses de algún préstamo, bueno, pues se da que en las empresas se financian, ya sea, puede ser de particulares o puede ser de algún banco. Los intereses que paguemos también van a ser deducibles. También tenemos, como habíamos comentado, papelería, artículos de escritorio y limpieza, el predial, en el caso, por ejemplo, de que seamos dueños del lugar o del local o de la casa que rentemos, que nosotros como ingreso percibimos ese ingreso, el predial va a ser un gasto deducible. El arrendamiento, obviamente, de locales o de oficinas. Todas las mejoras que hagamos al bien arrendado o al propio, a nuestras oficinas, a nuestra casa, siempre y cuando se ocupe para el negocio. Los servicios como son el agua, la luz, el teléfono, el internet, todos aquellos servicios que ahora necesitamos para brindar un servicio. Y ahora vamos a ver los requisitos de las deducciones. Como bien lo decía ya anteriormente, que sean estrictamente indispensables. Hay un gasto que no es estrictamente indispensable, pero que la ley nos permite deducir. Y esto es un donativo. El donativo nos va a decir, si te doy la opción de que me lo disminuyas de tu base de impuestos, pero no debe de exceder del 7% de la utilidad fiscal. Otra es que deben de estar amparados con un comprobante fiscal. Todas las deducciones deben de tener una factura, un ahora CFDI. También, si hacemos pagos mayores a 2,000 pesos, como habíamos comentado, se deben de pagar ya sea con cheque, transferencia o tarjeta o algún otro medio rastreable. Esto quiere decir que puede ser una tarjeta de, por ejemplo, Liverpool, que no es propiamente una tarjeta como tal de crédito bancario, pero sí es una tarjeta departamental. Ese es otro medio de pago que nos permite la ley. También otro de los requisitos es que si vas a pagar gasolina, siempre se debe de pagar con tarjeta, cheque o transferencia, excepto, como habíamos comentado, las personas que están en el régimen de incorporación fiscal, que tienen la oportunidad de pagar en efectivo hasta 2,000 pesos. Otro requisito es retener el impuesto que disponga la ley. Se refiere a los sueldos y salarios, se refiere a la renta, se refiere a los honorarios. Si nosotros pagamos sueldos, nuestra obligación es retener el impuesto. Si nosotros hacemos algún pago de honorarios a alguna persona o de renta, tenemos que retener el impuesto y por ende pagárselo al SAT. También nos dice que de los intereses que nos había mencionado, dice siempre y cuando los hayas invertido para fines del negocio. Otro requisito es que si nosotros adquirimos algo del extranjero o obtenemos algún servicio de algún extranjero, tenemos que recabar una información que se llama invoice o factura, que no es un CFDI como actualmente lo manejamos en México, pero sí es un documento en el cual debe de venir el nombre del proveedor extranjero, lo que se le llama el Tax ID, que el Tax ID no es más que lo que aquí en México es el RFC, el número de factura y recabar el país de origen de donde es el proveedor. Esta información es muy importante porque posteriormente lo vamos a plasmar en lo que se le llama la declaración informativa de operaciones con terceros, comúnmente llamada como DIOT, porque si no lo recabamos puede ser que no sea deducible para la empresa o para la persona. Y también nos dice que si pagas sueldos, pues tienes que elaborarles su CFDI de sueldos y salarios. Por ejemplo, si tenemos aquí gente que está trabajando por sueldos y salarios, es muy importante que recaben esos recibos que les mandan vía correo electrónico, porque muchas veces ya no se los entregan impreso, pero sí que lo recaben vía correo electrónico, que pidan su CFDI o su comprobante de retenciones. Otro de los requisitos es, si tú ocupas asesoría técnica, tecnológica,
tienes que cerciorarte que ese proveedor o esa persona realmente tenga los conocimientos y realmente tenga los medios. ¿Esto por qué lo señala la ley? Porque actualmente para lo que es lavado de dinero es lo más común que se hace. Normalmente venden facturas por cantidades muy grandes en donde dicen asesoría técnica o asesoría técnica de cómputo, o asesoría técnica de ingeniería, pero realmente tienen que recabar la evidencia y cerciorarse tanto que la empresa tiene la tecnología para poder dar ese servicio. En el caso de que sí sea cierto, que realmente ocupen ese servicio, tienen que recabar toda la evidencia, currículum de la empresa o de la persona, que tenga la tecnología, los medios, el personal, porque muchas veces hay empresas que ni siquiera cuentan con personal. El problema no es para ellos, el problema es para las empresas que contratan esos servicios cuando el SAT se da cuenta que quizá a ti no, pero a otras empresas, esa misma empresa sí les vendió una factura de un evento que no sucedió realmente, te van a decir, oye, detectamos que la empresa X es una empresa facturadora de operaciones simuladas. Por lo tanto, tú le compraste este servicio o este bien a él y por lo tanto, esa deducción no es válida para ti. Y por lo tanto, me vas a pagar el 30% de ese importe que me dejaste de pagar, más actualización, más recargos. Entonces, no es porque ustedes contraten a alguien para hacer algo ilegal o para hacer operaciones de lavado de dinero. Pero si esa misma empresa sí las hace con alguien más y la empresa lo detecta, van a tener problemas ustedes. Entonces, sí es importante que recaben toda esa información. Y la verdad es que se los digo porque ya he visto casos así, en donde hay que demostrar que el evento sí fue cierto, independientemente que con alguien más se hayan hecho una operación simulada. También hay otros gastos de previsión social y lo que te dice es, si tú le vas a dar alguna prestación a tus empleados, tienes que dársela de manera general. Esto es, si tienes una planta de fabricación de, no sé, frascos, tienes pues obviamente el personal, el obrero, que son los que se van a dedicar a la elaboración o a la, usar las máquinas, pero también tienes gente administrativa, también tienes gerentes. Entonces te dice, siempre y cuando ese beneficio que le vas a dar sea de forma general a los trabajadores. La generalidad no quiere decir que se lo tengas que dar al 100% de tu plantilla laboral, pero sí, si vas a elegir un sector y vas a decir a toda la planta de fabricación, a todos los que están en fabricación, a los obreros, les voy a dar un beneficio de bono de puntualidad y un beneficio de vales de uniforme, pues se los tienes que dar de forma general a todos. Quizá no se los vas a dar a los gerentes, pero sí de forma general a toda la gente obrera, por ejemplo. O viceversa, si decides darle algún beneficio a los gerentes, pues tiene que ser de manera general. No puedes nada más dar de forma preferencial a algunos. Otra de los requisitos es, igual, si pagas algún seguro para tus empleados, que igual sea de forma general. Y también cuando compres mercancías de importación, tienen que ir acompañadas la documentación del pedimento de importación. La factura, en este caso, que sería el invoice, como lo que vimos anteriormente, que tiene los requisitos del Tax ID, el país de origen, el nombre del proveedor. Entonces también vas a tener que tener el pedimento de importación. Si no tienes el pedimento de importación, bueno, pues no va a ser deducible la compra de esa mercancía. ¿Y qué otra cosa puede ser deducible? Los créditos incobrables. Esto es las facturas de tus clientes que no has podido recuperar. En el caso de las sociedades mercantiles, no así de una sociedad civil, porque recordemos que la sociedad civil paga impuestos sobre la renta sobre lo cobrado. En el caso de una sociedad mercantil que no ha cobrado y que ya tuvo que pagar impuestos sobre la renta por una factura que elaboró y no se la han pagado, si después de un año tiene el derecho de hacer deducible ese crédito incobrable, pero tiene que haber transcurrido un año y a su vez tienes que avisarle al SAT que lo vas a deducir y a tu cliente le tienes que decir que esa factura tú la vas a deducir y él la tiene que acumular.
Estos son los requisitos a nivel general de las deducciones. Ahora, vamos a ver también los gastos no deducibles, los que ya el SAT los tipifica como no deducibles. Dentro de los no deducibles vamos a tener, te dice que es la diferencia de la inversión del límite que tienes permitido. Por ejemplo, los automóviles tienen un límite de 175,000 pesos. Si tú compras un auto de más de esa cantidad, por ejemplo, 200,000 pesos, solamente vas a poder deducir 175. Los otros 25 van a ser no deducibles directamente. En el caso de autos eléctricos, bueno, pues son hasta 250,000 pesos. ¿Qué otro gasto no va a ser deducible? Los obsequios y en atención a tus clientes que no tengan relación con tu negocio. Por ejemplo, si yo me dedico soy un laboratorio que vendo medicamentos, sí puedo dar muestras, obsequios referentes al producto que yo estoy vendiendo. Pero no va a ser deducible si yo le regalo a los doctores o a las farmacias, por ejemplo, una botella de vino. Esa automáticamente es no deducible porque dice que no tiene una relación de naturaleza análoga con el bien o servicio que estoy prestando. Los gastos de representación tampoco serán deducibles. Las multas y sanciones, ya sea una multa del SAT, una multa, no sé, de automovilística, por ejemplo, no será deducible. Si tus comprobantes fiscales no reúnen requisitos fiscales, que vamos a ver más adelante, tampoco va a ser deducible. Otro gasto no deducible es también la diferencia por lo que la ley te permite deducir por renta de autos, que nada más te permite deducir hasta 6,000 pesos mensuales. Y en el caso de que sea un auto de batería eléctrica, hasta 8,550. Si tú excedes, ese monto que tú excedes, es decir, si tú pagaste, en lugar de 6,000, pagaste 10,000 pesos, esos 4,000 automáticamente van a ser no deducibles. Si tú haces consumos locales en un restaurante cercano a tu domicilio fiscal, tampoco va a ser deducible el 91.5% del total. O sea, solamente vas a deducir el 8.5, es decir, de 100 pesos, pues nada más vas a poder deducir 8.5 pesos. No tiene, la verdad, caso de 100 pesos deducir nada más 8.5. ¿Qué otro no será deducible? Bueno, hay prestaciones para los trabajadores que son exentas y que no les causa impuesto, como puede ser una parte proporcional del aguinaldo, una parte proporcional de prima vacacional, algunos vales de despensa. Todo eso la ley te dice que nada más vas a poder deducir hasta un 47%. La diferencia de lo que les pagues, ese 53%, también en automático va a ser un gasto no deducible. Bueno, hasta aquí con lo que son a nivel general las deducciones tanto para empresas como para personas. Ahora vamos a ver lo que son las deducciones para personas físicas. Recordemos que habíamos hablado de las personas que ganan por ingresos por sueldos y salarios o por asimilados, también aquellos que ganan por arrendamiento o por actividad empresarial, por horarios profesionales. Sí van a tener los derechos de deducir algunos gastos, como son los honorarios médicos, que son los dentales, hospitalarios, que sean pagados para ti o para tus descendientes en línea recta, para tu cónyuge o tu concubina, siempre y cuando esas personas no hayan percibido ingreso mayor a 44,975. Es decir, para tus hijos, para tu esposo, para incluso hasta tu abuelito o tu abuelita, lo puedes deducir. Pero si resulta que tu hijo ya es mayor de edad y ya trabaja y que gana más de 44,000 pesos al año, ese gasto no lo vas a poder deducir. El SAT tiene bien detectado porque te va a preguntar en quién te gastaste el dinero. Y tú tienes que decir, y muchas veces en la factura te dice el nombre del paciente. También me ha tocado ver cuando el SAT te dice, ok, tú me estás pidiendo un saldo a favor, pero demuéstrame de quién fueron esos gastos médicos. Entonces tú le dices, bueno, fue
de la señora Nancy Pérez. Bueno, ¿y qué relación tienes con la señora Nancy Pérez? Ah, pues mi esposa es mi abuelita, es mi hija. Ok, si ellos detectan que Nancy Pérez tuvo ingresos mayores a 44,000 pesos, no te van a hacer deducible ese honorario médico. Es preferible que en todo caso Nancy Pérez pida su factura de honorarios médicos y la haga deducible por su cuenta. Otro de los gastos que pueden deducir son los gastos funerarios. Igual solamente no deben de exceder de 44,975.30 y bueno, siempre y cuando sean para tu cónyuge, concubina o algún descendiente en línea recta. También otro gasto son las primas de seguros de gastos médicos y tiene lo mismo, o sea, tiene que ser en beneficiario tu cónyuge o concubina y tus ascendientes en línea recta. ¿Qué más puedes deducir? Normalmente, pues si tienes un crédito de Infonavit, los intereses será en un gasto deducible. A veces aquí hay confusiones y piensan que les van a regresar los intereses que pagaron por ese crédito hipotecario. No, aquí lo que quiero es decirles, lo que va a hacer es que va a ser un gasto, el interés es un gasto que se va a disminuir de tu total de tus ingresos, pero no te van a regresar los intereses. Va a ser parte de tus deducciones, ese crédito hipotecario. También te da la opción que puedes dar algún donativo, igual siempre y cuando no sea un donativo muy oneroso, también lo vas a poder deducir como persona física. Y si haces aportaciones de ahorro para el retiro, ya sea en el Afore o si contratas un plan de retiro, también podrás hacer deducible ese gasto. Siempre y cuando no retires el dinero de forma anticipada. Por ejemplo, los planes de retiro tienen un plan de que tienes 25 años para ahorrar y no lo puedes sacar. Ese ahorro que vas haciendo cada año lo puedes deducir. Si tú llegas a retirar ese dinero, que tampoco está prohibido, puedes retirarlo, tienes alguna necesidad. Lo que va a pasar es que al retirarlo te van a cobrar un 30% de ese total que vas a retirar y lo vas a tener que enterar al SAT. ¿Por qué te van a cobrar el 30%? Porque tú ya lo hiciste deducible en años anteriores. Sin embargo, creo que es una muy buena deducción y que pues incentiva al ahorro. ¿Qué otras deducciones? Bueno, pues la transportación escolar. En el caso, bueno, ahorita pues los niños están en home school, entonces ahorita no hay transporte, pero anteriormente podíamos deducir la transportación escolar en el caso que fuera obligatoria. Hay ocasiones que la escuela hace obligatorio el transporte y lo podemos deducir. También lo que son los pagos de colegiatura, solamente de preescolar hasta prepa o bachillerato. Universidad no, solamente de preescolar a bachillerato y los importes son 14,200 al año de preescolar, 12,900 de primaria, 19,900 de secundaria, profesional técnico 17,100 y prepa o bachillerato 24,500. ¿Cuáles van a ser los requisitos de todas estas deducciones personales que acabamos de mencionar? Que se deben de pagar con cheque nominativo, transferencia, tarjeta de crédito o débito o alguna tarjeta de servicios. Si las pagan en efectivo, no se las van a hacer deducible. Entonces, para que tengan muy en cuenta que cuando piden una factura de honorarios o de la escuela o de cualquier otro tipo que va referente a las deducciones anuales, siempre deben de ser pagadas por este medio para que las puedan deducir. Bueno, hasta aquí vamos a dejar el tema de las deducciones y sus requisitos y vamos a abrir otro espacio para... Bueno, ok, pues ahora vamos a pasar al cuarto punto, que son los tipos de declaraciones que debemos de presentar. Como primer punto están los pagos provisionales, que en este caso son mensuales del impuesto sobre la renta, adicional también del IVA, las retenciones que hacemos a los empleados de sueldos y salarios, el ISR, las retenciones de IVA e ISR, las tenemos que presentar a más tardar, en teoría, el día 17 del siguiente mes.
Es decir, lo que retenemos o lo que resulte de nuestros ingresos de enero se pagarán en febrero, los de febrero en marzo y así sucesivamente. Pero también hay un beneficio en el SAT que te dice que te va a dar días adicionales a tu RFC, que si tu sexto dígito numérico termina en 1 y 2, pues tendrás un día más adicional para pagar tus impuestos. Si terminan en 3 y 4, 2 días, en 5 y 6, 3 días, 7 y 8, 4, 9 y 0, 5 días. Este es el ejemplo de un pago provisional. Aquí va a aparecer tu RFC, tu nombre, ya sea el de la empresa o de la persona, el tipo de declaración, si es normal, el año, el mes o periodo, el número de operación y la fecha y hora de presentación. Y aquí vamos a ver cómo te va a preguntar. En este caso, por ejemplo, es la declaración de diciembre. Tanto para personas físicas como para personas morales, siempre vamos a ir acumulando los ingresos. En enero, pues solo enero. En febrero vamos a sumar enero más febrero y así sucesivamente hasta llegar a diciembre, en donde los periodos anteriores va a ser de enero a noviembre. Ingresos del periodo de diciembre en este caso son 138,000 pesos. El total de ingresos 1,106,000. Y tus deducciones también van a ser acumuladas. Se va a ir haciendo como un cálculo previo, vamos a ir sumando y también vamos a ir sumando las deducciones. Este no es un ejemplo para sueldos y salarios, porque recordemos que sueldos y salarios no presenta pagos provisionales y solo presenta declaración anual. Pero para todos los demás casos, renta, honorarios, sociedades mercantiles, actividad empresarial, excepto también RIF, vamos a ir acumulando. Entonces, bueno, aquí tenemos el ejemplo, las compras que iban acumuladas de enero a noviembre, 503,000, los gastos de diciembre, 38,000 y el total de gastos de enero a diciembre, 541, nos va a dar la base. Esta es la formulita que vimos anteriormente. El total de ingresos, 1,106,000, total de gastos, 541 y la base del impuesto son 564. Sobre esta base, nosotros hacemos el cálculo respecto de tablas o respecto de tarifas y nos va a dar 117,000 pesos. Y también te va a decir, bueno, de estos pagos provisionales, de este impuesto de 117, ¿cuánto me has pagado a lo largo del año? De enero a noviembre, ¿cuánto me has pagado? Ah, bueno, te he pagado 65,000 pesos. Entonces, te los va a tomar en cuenta. Dice 117 de impuesto calculado, menos los pagos provisionales que ya me hiciste, menos, suponiendo que esta es una persona de arrendamiento, dice, menos el impuesto que te retuvo el cliente, 50,381. Entonces, ahora sí va a haber un impuesto a pagar de esos 117 y la diferencia es lo que vas a pagar. Esto es para pagos provisionales. Ahora vamos a ver lo que es para declaración anual. Igual, básicamente, de una persona física puede tener ingresos al final del año por sueldos, por asimilados, por honorarios, por arrendamiento, actividad empresarial, ingresos por plataformas, intereses. Una persona puede tener todos los ingresos que quiera, siempre y cuando los declare, y entonces se van a sumar. También vamos a deducir ahora tus deducciones personales y tus deducciones generales. Las generales son las que vimos anteriormente de la renta, los sueldos, papelería, insumos, esos son los generales. Y las personales son las que nada más vas a deducir una vez al año. Te va a dar una base, vamos a hacer el cálculo, te va a decir ahora del impuesto, vamos a disminuir lo que te retuvo tu patrón, si estuviste como sueldos, lo que te retuvo la empresa a la que le rentaste el inmueble, lo que te retuvo la empresa a la que le prestaste los servicios por honorarios. Todo eso lo vamos a restar y ahora sí nos va a dar una diferencia a pagar. La fecha límite de la declaración anual de una persona física es el 30 de abril y la fecha límite para una persona moral es el 31 de marzo o una empresa. En este caso, bueno, las empresas no tienen deducciones personales anuales, simplemente son sus ingresos menos sus deducciones, nos va a dar a una utilidad. Sobre esa utilidad,
la única ventaja que nos da anteriormente es que si tuviste pérdidas en años anteriores, la vamos a disminuir de la utilidad del año y entonces te va a dar una base de impuesto. Sobre esa base, pues será la tasa, que en este caso es el 30%, y eso sí, te va a dejar disminuir lo que hayas pagado mes a mes de tus pagos provisionales de impuestos sobre la renta. Y aquí vemos que dice retenciones. ¿Cuáles son las retenciones que puede tener una empresa? Una empresa puede tener retenciones porque tiene una cuenta de inversión y el banco le retiene impuestos sobre la renta sobre esa inversión. Esa es una de las retenciones que puede tener una empresa. No son similares a las de las personas, son otras retenciones. También te va a decir, ok, del impuesto vamos a disminuir tus retenciones, tus pagos provisionales, y entonces sí, vamos a generar el impuesto a pagar. Hasta aquí sería lo que son pagos provisionales, declaración anual. Y ahora vamos a ver lo que es la DIOT, la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros. Esta declaración, no sé si ustedes ya la hayan escuchado o la conozcan, pero la presentan todas las empresas y casi todas las personas. Volvemos a exceptuar sueldos, salarios asimilados y régimen de incorporación fiscal. De ahí en fuera todos tienen que presentar esa declaración informativa. Consiste en decirle al SAT quiénes han sido nuestros proveedores en el mes. Por ejemplo, si yo le pagué unos honorarios contables a mi contador, yo le voy a informar al SAT: a Judith Rosas con RFC X, Y y Z le pagué 10,000 pesos y por lo tanto también le pagué 1,160 de IVA. Y así vamos a hacer, es una relación de todo lo que se le pagó a los proveedores. Y eso debe de cruzar con la información del IVA acreditable. Si solamente le pagué a mi contadora y pagué 1,160 de IVA, entonces quiere decir que yo me voy a acreditar de IVA 1,160. Nada más. Y si yo declaro más IVA del que yo estoy informando en la declaración informativa de operaciones con terceros, eso va a originar una discrepancia fiscal y por esa discrepancia me pueden revisar o me pueden requerir. Entonces, ¿para qué sirve la DIOT? Para demostrar que el IVA que nos estamos acreditando es el que realmente le pagamos a los proveedores. Y es una forma también de que el SAT se entera quién cobró. Si yo como contadora digo: ¿qué crees, SAT? Que yo este mes no tuve ingresos, no cobré nada. Yo presento mi declaración en cero, no pago IVA, no pago impuesto sobre la renta. El SAT, entre comillas, me cree. Y volvemos a lo mismo cuando veíamos la opinión de cumplimiento. En la opinión de cumplimiento va a aparecer que yo ya presenté mi declaración en cero. Yo como contadora dije que no tuve ingreso y por lo tanto hice mi declaración en cero. Pero resulta que Ivonne le dijo al SAT que me pagó 10,000 pesos y que me pagó el IVA. El SAT se va a dar cuenta y va a decir: oye, tú me dijiste que no, pero a mí Ivonne me dijo que sí. Uno de los dos está mintiendo. Entonces, pues puede requerir en primera instancia a mí, porque pues ahí yo le estoy generando que no le estoy pagando el impuesto. Y en segunda instancia a Ivonne, porque está haciendo deducible el gasto. Entonces, para eso sirve la DIOT. Es una información que se le da al SAT y por esos medios él puede enterarse de los ingresos de los demás. ¿Cómo se presenta la DIOT? Bueno, en la DIOT nos van a pedir el RFC, la clave, la CURP, el ejercicio o el periodo que estamos presentando, nuestro nombre, si somos personas físicas, o el nombre de la empresa. Y bueno, entonces aquí vamos a ir relacionando, esta es una hoja, pero en sí, si tuvimos 50 proveedores en el mes, vamos a tener que relacionar 50 proveedores. Entonces te dice, es un proveedor nacional, qué tipo de operación, servicio u otros. Nada más hay dos opciones, otros. ¿Cuál es su RFC de tu proveedor? Aquí está. Y bueno, aquí en este caso es un proveedor nacional en donde se dice que le pagamos 710 pesos que llevaban una tasa de IVA del 16%. Pero también aquí nos puede pedir la información si es un proveedor extranjero. Si se fijan aquí dice número de ID fiscal.
Este es el ID fiscal que yo les comentaba cuando tienen una factura del extranjero. Aquí no se va a enterar del IVA, pero sí se va a enterar que tuviste operaciones con alguien del exterior. Te va a pedir el nombre, te va a pedir el país de residencia y la nacionalidad. De ahí la importancia de obtener las facturas del extranjero, porque se lo tenemos que informar al SAT. Porque el SAT va a decir, ok, ya me informaste que gastaste 710 pesos con este proveedor, que de IVA fueron 98 pesos. Ok, cruza tu información con lo que me presentaste en tu declaración del mes y no hay ningún problema. Hasta aquí ahorita es el punto de las declaraciones. Y nos vamos a pasar al siguiente punto, que es el quinto, y es sobre los CFDIs, facturas, los tipos y las características de los CFDIs. ¿Qué es un CFDI? Pues es un comprobante fiscal digital por Internet. Esto es lo que significan las siglas. Y nos van a servir para comprobar las operaciones entre las empresas, el cliente, qué es lo que van a sustentar. La compra y venta de cualquier producto, los servicios profesionales, las operaciones como arrendamiento, un donativo, el traslado de algún producto, el pago de una nómina y como comprobante de pago. También puede ser como comprobante de pago de honorarios y también hay un CFDI que incluso se le llama CFDI de comprobante de pago. Estos van a ser los 5 tipos que vamos a ver. Volvemos a ver. Ahora, ¿cómo se clasifican? Se van a clasificar por CFDI de ingreso, que es el de las ventas, el CFDI de egreso, que se va a ocupar para una devolución o descuento, el CFDI de traslado, que es cuando hacemos algún flete, el CFDI de pago, que es el que va a demostrar que efectivamente ya liquidamos o pagamos una factura, el CFDI de nómina, que es el pago a los empleados, y el CFDI de retenciones. Así es como se van a clasificar. ¿Cuándo vamos a utilizar cada uno? Bueno, el de ingreso lo emite ¿quién? La persona que vende, la persona que obtiene el ingreso o la persona que vende, que da el servicio. Un honorario, arrendamiento, ventas, ese es el CFDI de ingreso. El CFDI de egreso, como lo vimos, van para una devolución, un descuento, una bonificación. El CFDI de traslado dice, es para acreditar la propiedad de mercancías durante el traslado. Y es lo que también se conocía o que viene a sustituir a la carta aporte. Este CFDI de traslado quizá muchos de nosotros no lo ocupemos, pero si hay alguien que maneje mercancía, que tenga que trasladar de una bodega a otra, incluso aunque no sea de venta, incluso puede ser que tengamos una maquinaria, que tengamos una fábrica y esa maquinaria la llevemos de una planta a otro estado, a otro municipio, tenemos que hacer un CFDI de traslado. Ese CFDI de traslado va a amparar que somos dueños de esa maquinaria o de esa mercancía que estamos transportando. Es muy importante y no se nos debe de olvidar porque si de repente hay veces que hacen supervisiones a los camiones y no cuentan con ese, pues pueden sospechar que es un bien robado. Por eso es muy importante. También es el CFDI de pago, que el CFDI de pago es un complemento a la factura que se emite. Vamos a ver ahorita lo que es una factura PPD y PUE, pero cuando emitimos una factura que hemos informado en el SAT que no la hemos cobrado y la cobramos al siguiente día, al siguiente mes, al siguiente año, bueno, tenemos que emitir un comprobante de pago, de que sabes que ya cobré la factura y al cliente le va a servir como también para acreditar que ya pagó y que se puede acreditar el IVA. También está el CFDI de nómina, como ya lo habíamos comentado, bueno, es en donde va a aparecer la información tanto del sueldo, salarios, prestaciones, prima vacacional, bonos, todo eso va a venir al CFDI de nómina y también van a aparecer las retenciones. Y también está el CFDI de retenciones y pagos. Este CFDI de retenciones y pagos no solamente es para pagos a los empleados o CFDI de retenciones de arrendamiento.
También, por ejemplo, está las retenciones que hacen los bancos. No sé si ustedes les han llegado por ahí a sus correos, si tienen algún crédito o si tienen alguna inversión y les retuvieron impuesto sobre la renta, también el banco está obligado a emitirles un CFDI de retención. Esos son los tipos de CFDI. Ahora vamos a ver cuáles son las características del CFDI. El CFDI va a ser un comprobante que vamos a tener dos archivos. Uno que va a ser un PDF y otro que va a ser un XML. El PDF es la representación gráfica, como la vemos aquí. El XML va a ser una serie de información y datos que se va a ver en un formato TXT y es el que va a contener la información más completa, porque muchas veces en el CFDI, en el PDF, no podemos ver toda la información, sino en cambio en el XML se ve la información completa del producto, del tipo de pago, de cómo pagó, el tipo de cambio, si fue una venta en dólares, etcétera. Entonces, el más importante va a ser el XML, más que el PDF. Sin embargo, el que podemos leer de mejor forma es el PDF. También el CFDI nos va a servir para comprometer la operación entre el cliente y la empresa. Incluso hay quienes plasman un pagaré en la misma factura. Entonces es un soporte también de esa operación. Y también en el CFDI se tiene que plasmar el método de pago, que va a ser PUE, que así le llamamos ya normalmente, es PUE o PPD. Bueno, cuando nos pregunten su factura es PUE o PPD, lo que nos están preguntando es, ¿la vas a pagar en este momento? Entonces le voy a poner que el método de pago es en una sola exhibición. No me la vas a pagar en este momento, quizá mañana o dentro de un mes, dentro de un año, 3 meses, entonces le vamos a poner PPD. Y PPD va a significar que va a ser pagada de forma parcial o diferido. Parcial es que quizá me la vas a pagar en abonos. Diferido se refiere a que no me la vas a pagar hoy, pero me la vas a pagar dentro de una semana o me la vas a pagar dentro de un mes o de un año. Depende de cómo se convenga con el cliente. Pero eso va a ser parte de las preguntas básicas cuando tenemos un CFDI. ¿Qué otras características debe tener el CFDI? Bueno, la ley nos indica que debemos de poner el RFC del cliente y del proveedor, el folio y sello digital. Puede haber un folio interno y un folio del SAT. El folio del SAT se le conoce como el UUID, que es una cadenita, no sé si la alcanzan a apreciar, que se ve aquí en rojo. Se ve una hilera de letras y números en rojo. Ese es el UID, ese es el folio del SAT. Y el folio interno es el que nosotros le vamos a dar 1, 2, 3, una serie A, serie B, etc. Nos va a preguntar también el lugar y fecha de expedición de la factura, el RFC del beneficiario y toda la información por lo que se desprende esta factura, el producto, el servicio, la unidad de medida, la cantidad, si hay algún descuento, si hay alguna retención. Esta es la información básica que vamos a tener en el CFDI. Entonces, como comentamos, se debe de contar con el RFC del cliente y de la persona que expide. Si no contamos con la clave del RFC de la persona a la que le estamos vendiendo el producto o ofreciendo el servicio, se va a poner un RFC genérico. Esto es a público en general. Hay ocasiones en que no nos piden factura, se llevan el ticket de venta y se van. Como obligación tenemos realizar la factura a público en general. Entonces podemos hacer una factura pública en general de forma diaria, semanal, quincenal, mensual y en el caso de un régimen de incorporación fiscal hasta bimestral. Entonces juntamos todas las notas que nos pidieron factura o los tickets y hacemos una factura con el RFC de público en general, que es este que estamos viendo acá. Y bueno, en el caso de que tengamos algún cliente extranjero, pues le tendremos que poner el RFC genérico para los extranjeros. Dentro de los requisitos también nos está pidiendo la factura que pongamos la unidad de medida. Hay muchísimas unidades de medida, hay una lista que podemos consultar en el SAT de unidades de medida, pero pues dentro de las básicas está pieza,
está el kilo, tarifa, metro, hay infinidad. Dependiendo de lo que vendamos, el producto o el servicio que demos, bueno, será la unidad de medida que vamos a ocupar, pero siempre y cuando también obtengamos del SAT la clave que nos está solicitando. No podemos inventar una clave. Esta clave, cualquier sistema de facturación, incluso el SAT, nos va a pedir la clave que esté vigente en el SAT. También nos va a pedir la forma de pago. También en forma de pago tenemos que elegir. Será por tarjeta de débito, será por efectivos, cheque nominativo, transferencia, tarjeta de crédito, el monedero electrónico, dinero, vales, etcétera. Entonces, incluso hay una forma de pago es compensación. No forzosamente tiene que haber un medio de pago como tal, de una tarjeta, un cheque, una transferencia. También el medio de pago puede ser que hayamos hecho una compensación y acordado que yo te presto el servicio de contabilidad y tú que te dedicas a sistemas, ¿qué te parece si me das la asistencia de sistemas? Hacemos un intercambio de servicios, generamos el CFDI de cada uno y en método de pago se le llama compensación. Esa es otra forma de pago. Y también vamos a ver el uso que le vamos a dar a ese servicio o a ese bien que vamos a adquirir. ¿Cuál va a ser el uso? También hay un catálogo en el SAT en donde tú le vas a decir el uso. Los más comunes son adquisición de mercancías, cuando te dedicas a la compraventa, gastos en general, cuando es un gasto que no es propiamente porque te dediques a vender ese producto, sino que, por ejemplo, un servicio, agua, luz, papelería, porque pues la ocupas para tu actividad, es un gasto en general. Si te dedicas a vender papelería, entonces será adquisición de mercancías. Pero si la papelería es para tu uso de tu negocio, entonces será un gasto en general. También está dependiendo. Si haces una construcción, cuando compres el material tienes que decir que le pongan la clave del uso I01. Si vamos a comprar un equipo de transporte, se le tendrá que poner I03. Y así sucesivamente hay muchos usos también para los gastos médicos. Muy importante para aquellas personas que quieren hacer su declaración anual y deducir los gastos personales, que en su comprobante venga este tipo de clave. Honorarios médicos D01, si son funerarios D03, si es algún donativo D04, si son aportaciones al SAR D06, primas de seguros D07, depósitos en cuentas de ahorro para pensiones de 09 y así. Entonces, cuando pidan un comprobante, es muy importante que se cercioren que la forma de pago, el método de pago, el uso del CFDI, la clave del producto sea la correcta, porque de eso va a depender que para ustedes sea deducible o no. Actualmente el SAT todavía no se pone tan estricto en esta revisión, pero la realidad es que todo eso es con la intención de que por medio de máquinas, de sistemas, el SAT diga, a ver, ¿qué gastos tuviste? ¿Qué claves tuviste? Y de repente puede detectar alguna que no corresponde a la actividad que te dedicas y te va a decir, esto no te lo considero y para mí no es deducible y págame la diferencia. Entonces sí es muy importante la forma de pago que coincida. Muchas veces pedimos la factura, te la mando por correo y no nos damos cuenta que en realidad pagamos con tarjeta y la persona que hizo la factura le puso efectivo. Para nosotros ya no sería deducible. Entonces sí hay que tener mucho cuidado tanto cuando la emitimos como cuando la recibimos. Por aquí vienen los mismos usos, ya un poco más detallados y con mejor visibilidad. Y otro también importante de los usos es la devolución, descuento o bonificación. Y aquí vienen todos los que ya mencionamos anteriormente. Otro requisito del CFDI es, por ejemplo, la clave del producto o servicio. Este es muy importante también. Nos dice, la clave del producto o servicio es en el nuevo esquema de administración las distintas categorías de nuestras actividades económicas y básicamente sirve para poder clasificar de manera específica los distintos rubros que abarcan nuestras actividades. Aquí es como el SAT se va a dar cuenta si estamos metiendo gastos que realmente tienen que ver con nuestro negocio o no.
Por eso es que les digo, la intención es que en un futuro, cuando como nuestras facturas tienen estas claves, diga, a ver, si tú te dedicas a, no sé, eres abogado, das asesoría legal y contrataste un contador, entonces te hicieron una factura con servicios de contabilidad fiscal y te pusieron en tu comprobante la clave 8411503. Ah, ok, estoy de acuerdo. Está bien, te paso este comprobante porque el dígito es correcto. Pero si de repente, por ejemplo, te dedicas a alguna otra cosa y te hacen una factura, en este caso, por ejemplo, que no sea contabilidad, no sé, alimentos, carne, ¿no? O sea, cuando ustedes piden la factura del SAT, del SAMS o de Costco o de Walmart y piden una factura, si ustedes se dan cuenta, viene cada artículo detallado con un número. Y si el SAT dice que, si tú le dices al SAT que eres dentista y llegas y le dices, oye, como deducible metí la carne, el yogur, la leche, pues obviamente él va a comparar numéricamente y va a decir, estos números no corresponden a la actividad que tú registraste, por lo tanto es un gasto no deducible. Entonces es muy importante que revisen sus facturas y que pongan la clave correcta o que cuando a ustedes les den una factura vean que la clave esté correcta. Bueno, aquí lo que les quiero mostrar es cómo pueden buscar esas claves. Por ejemplo, aquí lo tengo en la página. Aquí está. Les quiero mostrar cómo pueden buscar la clave correcta para que puedan realizar o revisar sus facturas. En la página del SAT, a ver si me lo permite. Ok, podemos teclear en el buscador catálogo de productos y servicios y nos va a mandar a una página como esta, en donde les dices, a lo mejor voy a facturar zapatos o no sé, equipo médico. Vamos a poner equipo médico. Y le vamos a dar buscar. Y aquí te dice, ¿qué tipo de equipo médico es el que vas a facturar? ¿Te dedicas a la fabricación, manufactura? ¿Son servicios de fabricación de equipo médico dental? ¿O realmente lo que vas a facturar es reparación y mantenimiento de un equipo médico quirúrgico? ¿O realmente lo que vas a facturar es relativo a transporte de equipo médico y traslado de productos? Entonces, es demasiado detallado y cuando vayan a facturar, busquen bien la clave que realmente se aplique a la actividad que ustedes realizan o al bien o que van a vender. Este es el buscador. Si gustan la liga, se las pongo en el chat. Para que en algún momento, si la quieren consultar, aquí se las dejo. Bueno, esta es otra de las características que debe de tener su comprobante fiscal. Anteriormente, o todavía algunas personas usan una clave genérica, que era, si no mal recuerdo, 0101. Hay mucha gente que les factura con esta clave, que es la 01010101, no existe en el catálogo público en general. Esta clave la usan cuando de verdad ya el producto que ustedes van a vender, por más que lo buscan en el catálogo, no lo encuentran. No les recomiendo que facturen con esto porque también se pueden hacer acreedores a una multa por no expedir el comprobante fiscal como debe de ser. Y si es un gasto que ustedes van a deducir, también puede ser que en algún momento el SAT les rechace ese comprobante. Entonces, bueno, pues es parte de la importancia
de estas claves que tienen que poner en la factura. Ahora sí vamos a proceder al CFDI de egreso. Ahora sí, ya vimos las características. Ahora, ¿qué es el CFDI de egreso? El CFDI de egreso, como lo habíamos comentado, va a ser para alguna nota de crédito, una devolución, algún descuento, incluso a veces hasta para cancelar alguna factura de ejercicios anteriores, porque no nos pagaron la factura del año pasado y a veces el cliente te dice, cancélamela. La verdad es que cancelarla te ocasiona muchos problemas porque ya cerraste el año, ya pagaste impuestos, ya presentaste una declaración anual. Entonces, a veces el cancelar una factura es demasiado engorroso y bueno, puedes hacer una nota de crédito que te va a ayudar a dar el efecto cero a la factura. Pero lo que sí tienes que hacer en un CFDI de egreso, tienes que siempre vincular la factura a la que vas a cancelar o a la que le estás aplicando el descuento. Siempre debe de estar vinculada. Ok. Aquí nos dice, ¿no? Para emitir un CFDI de egreso, principalmente debe de existir siempre uno de ingreso. Es lo que yo les comentaba, tiene que haber una factura, vamos a vincular la nota de crédito con la factura a través del UID, que es el folio que le otorga el SAT a la factura. Y otro CFDI de egreso es la aplicación de un anticipo. En ocasiones nos dan un anticipo para alguien que se dedica a la construcción, por ejemplo, y le dice, ¿sabes qué? Yo quiero que me hagas un proyecto. Todavía no me has definido bien cuál va a ser el proyecto, pero te voy a dar a cuenta 1,000,000 de pesos. En lo que me haces los planos, en lo que definimos y todo, yo te voy a dar un anticipo de 1,000,000 de pesos. Tenemos que emitir un CFDI de anticipo, pero cuando ya vamos a aplicar el anticipo a alguna factura, cuando ya definimos el proyecto y ya hacemos la factura, entonces vamos a aplicar el CFDI de egreso para aplicar un anticipo. Esos son los 3 tipos de CFDI de egreso. Ahora vamos al CFDI de traslado. Como ya les había comentado, esto es muy importante cuando trasladamos mercancía o incluso maquinaria propia de una planta a otra, de un lugar a otro. Es un CFDI de traslado. A veces lo emite la misma transportista, pero cuando la transportista no lo emite, estamos obligados a nosotros emitirla. ¿Qué debe de llevar el CFDI de traslado? Pues el dato de transportador, la empresa que se va a dedicar a transportar, los datos del remitente, quién es el que lo va a recibir, el número de orden interno, la descripción de la mercancía a transportar y si hay algún gasto que por ende debe de venir incluido en el CFDI de traslado. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el CFDI que se le llama complemento de pago. El CFDI de complemento de pago es un recibo de dinero, de, ok, ya te emití la factura y me diste a cuenta de esta factura 1,000 pesos, yo te hago un comprobante de pago que me pagaste 1,000 pesos y en el mismo CFDI de complemento de pago va a venir el importe que resta de la factura porque vamos a vincular la factura inicial o el CFDI inicial de ingreso, lo vamos a vincular y posteriormente por cada pago que nos hagan vamos a hacer otro complemento de pago adicional. Si el cliente nos debe 3 facturas y nos está pagando las 3 facturas, en el complemento de pago le vamos a poner las 3 facturas. Se van a vincular el UID. Si a lo mejor nada me está pagando a cuenta de una y nos está liquidando otra, pues en el CFDI de pago se va a poner la liquidación de una y que nos está pagando a cuenta otra. Y así se va a ver un complemento de pago. Si se dan cuenta aquí, pareciera que dice servicios de facturación, que ese va a ser el código para un complemento de pago. Esa va a ser la clave siempre. Le vas a poner pago. En precio y en importe va a venir siempre 0. Y aquí te dice CFDI relacionado. Aquí donde dice CFDI relacionado es qué factura se relaciona con este complemento de pago. Este es el folio del SAT. Este es el folio interno de nosotros, el A1095.
¿Y qué pasó? El método de pago fue pago en parcialidades. El saldo anterior de la factura a 1095 era de 750 y me está pagando 750. Por lo tanto, ya no me va a deber nada. Por eso en saldo nuevo tiene 0. Pero si nada más me hubiera pagado 500, tendría saldo anterior 750, importe pagado, saldo nuevo 250 y importe pagado 500 pesos. Ahora, también son los otros FDIs de retenciones de pago, como también ya lo habíamos comentado. Si hacemos algún pago al extranjero, si hacemos algún pago de dividendos o de anticipo de utilidades, como lo habíamos comentado en los asimilados, de dividendos en una empresa mercantil, algunos viáticos que se le hacen a los trabajadores, se les pagan viáticos, se le hace un CFDI por esos viáticos. Por algún arrendamiento, por un fideicomiso, por algún premio también, se hace un CFDI de retención. Ganamos un premio, nos retienen un impuesto. En la enajenación de algún bien, en el IVA que nos retienen, en el IEPS. Todos esos son información que se va a plasmar en un CFDI de retenciones de pago. ¿Quién lo hace? Pues dependiendo. Si es una persona de honorarios, la misma persona que da el servicio, ahí va a venir menos retención de arrendamiento y lo va a hacer la propia persona. Pero si es una persona que le paga dividendos a una empresa, que le paga dividendos a una persona, la que va a hacer el CFDI de retenciones va a ser la empresa, no la persona que recibe los dividendos. Pues dependiendo de cuál sea la retención, va a ser quien va a hacer ese CFDI. ¿Y qué va a avalar? Bueno, pues va a avalar las retenciones que posteriormente vamos a poder disminuir de los impuestos que nos va a corresponder pagar. Por ejemplo, el de nóminas dice, tengo tanto de impuesto a pagar menos lo que me retuvieron en todos mis recibos de nómina, entonces mi saldo a pagar es tanto. ¿Cómo lo compruebo? Pues con mis recibos de nómina. Por eso es muy importante que los recaben. Y aquí viene un ejemplo de un CFDI de retención. En este caso es es un recibo de honorarios de persona física donde le están pagando 3,750 pesos, le retienen 600 pesos, hace un IVA de 600 pesos, le retienen 775 y aquí este CFDI funge de dos formas. Como un CFDI de ingreso para la persona que está dando el servicio y a su vez como un CFDI de retención. Anteriormente se estilaba lo que era la constancia de retenciones. Actualmente ya la constancia de retenciones no se expide y esto sirve como una constancia de la retención. Bueno, y por último vamos a ver lo que es la cancelación de un CFDI. ¿Cuándo y cómo podemos cancelar un CFDI o una factura? Si la factura que queremos cancelar no es mayor a 5,000 pesos, la vamos a poder cancelar sin problema, sin pedir autorización al cliente. Un CFDI de nómina que por alguna razón nos equivocamos en el pago, en algún ingreso que le pagamos, no lo hicimos correctamente o la retención del impuesto no fue correcto, si lo vamos a sustituir por otro, sin pedirle permiso al empleado, podemos cancelar ese recibo de nómina. También por concepto de egresos de una disminución, un descuento de evolución, lo vamos a poder cancelar. También el de traslado se puede cancelar. También, si los emitimos a través de Mis Cuentas, que es una aplicación que está dentro del portal del SAT para personas físicas, también se pueden cancelar sin pedir autorización. Si son algún CFDI a público en general que también tuvo algún error, lo vamos a sustituir y vamos a cancelar el anterior. Y siempre y cuando la cancelación se haga 72 horas como máximo. Más allá de 72 horas sí vamos a tener que pedir autorización. Si el monto es mayor a 5,000 pesos, entonces tendremos que pedir una autorización y ahora vamos a regresar a lo que era el buzón tributario que comentamos, en donde si yo quiero cancelar una factura que le emitía un cliente de 10,000 pesos, le va a llegar a su buzón tributario
y le va a decir, Judith Rosas, te pide autorización para cancelar la factura de 10,000 con folio número tal. Les va a llegar a su buzón y ustedes darán autorización o no para que yo la pueda cancelar. Estas son las formas para cancelar un CFDI. Pues bueno, pues hasta aquí el curso. Les agradecemos mucho su presencia, el tiempo que estuvieron con nosotros en el curso. Esperemos que se hayan cumplido las expectativas, que se lleven mucha información que les ayude para tomar decisiones y para verificar cómo están actualmente en su negocio o si quieren emprender algún negocio. Y les deseamos mucho éxito en todo lo que emprendan y estamos a sus órdenes para alguna otra duda que tengan. Con gusto nos pueden mandar un mensaje por WhatsApp y se los contestamos. Están nuestras redes sociales y los invitamos a que nos sigan. Muchas gracias a todos por su presencia y que tengan una buena resto de la semana.